Cuando todos en el campamento le advirtieron a Zeke Callahan que no se acercara a esa zona maldita, él hizo lo que su corazón le dictó: desobedecer. No solo caminó hacia el lugar prohibido, sino que se atrevió a mirar más allá de lo que cualquier hombre se hubiera atrevido. Y lo que encontró allí cambió su camino para siempre. Era Rhea Crow, la mujer apache marcada por un secreto que nadie debía descubrir. La tribu había reaccionado con furia cuando ella rompió el silencio. El castigo fue despiadado. El sol abrasador caía sobre la pradera seca de Lincoln cuando los gritos de Rhea se confundían con el viento. Colgaba torcida de un marco de madera, con una pierna alzada por una cuerda cruel que le quemaba la piel. Su vestido, desgarrado y sucio, se pegaba a su cuerpo herido, y la arena se colaba por cada cicatriz invisible que el desierto había visto. Más que el dolor, era la humillación lo que la envolvía. Con las muñecas atadas, intentaba cubrirse como podía. Cada movimiento empeoraba su vergüenza. Sabía que nadie vería más allá de su cuerpo magullado. Murmuraba súplicas hacia el aire seco, pero el desierto no respondía. Creed Voss y sus hombres se habían marchado entre risas, seguros de que el calor la quebraría antes del anochecer. Pero Rhea no tenía secretos que entregar, solo una verdad que temía morir con ella. Y entonces, entre el polvo, apareció una silueta montada a caballo. Zeke se acercaba despacio, sus botas levantando polvo a cada paso. El corazón de Rhea palpitaba con miedo, pensando que era uno de los hombres de Creed. Pero cuando el jinete se detuvo frente a ella, lo primero que vio fueron unos ojos azules, cansados, bajo el ala de un sombrero polvoriento. Zeke no dijo nada al principio, solo observó, atónito, el cuerpo colgado, retorcido por la tortura del sol. Su mirada descendió sin querer. Sus ojos encontraron aquello que Rhea más deseaba ocultar. Un fuego de vergüenza le cruzó el pecho, y un grito agudo escapó de su garganta. «¡No mires ahí!», susurró con voz quebrada. Zeke giró la cabeza de inmediato, el remordimiento dibujado en su rostro. Pero lo que vio no podía desverse. Sabía que las marcas sobre su piel no eran naturales. Eran obra de un hombre sin alma. Y entonces, se le presentó la pregunta más difícil de todas: ¿dar media vuelta y dejarla morir, como habían hecho otros? ¿O arriesgarlo todo por una mujer que el destino nunca pensó poner en su camino? Zeke respiró profundo. No podía ignorarla. No después de haber escuchado su voz. No después de ver la crueldad sobre su cuerpo. Avanzó, enfrentando el viento como quien camina hacia el fuego. Rhea intentó apartarse, pero las cuerdas la mantenían firme. La tensión era como electricidad en el aire. Ella apretó las piernas con pudor y susurró, apenas audible: «No mires ahí». Zeke levantó las manos. «No vengo a mirar. Vengo porque estás a punto de morir», dijo con voz rasposa, como si cargara culpas antiguas. Muchos hombres hablaban como héroes, mintiendo. Pero sé que se movía con la precaución de quien ha visto demasiado. Rodeó el marco de madera, examinando los nudos. Al tocarlos, murmuró una maldición. Las cuerdas habían sido hechas para cortar la carne. Una firma cruel de Creed Voss. Rhea cerró los ojos mientras una lágrima bajaba por su mejilla. Zeke revisó su tobillo con cuidado. «Tranquila. Solo quiero ver si puedes sentir». «Puedo sentir todo», susurró ella. En ese cruce de miradas, él supo que nada de lo que decían de ella era verdad. No era peligrosa, ni una traidora. Era simplemente una mujer intentando sobrevivir en un mundo que destroza primero a los más suaves. Y en ese momento, Zeke decidió que la liberaría, a cualquier precio. Pero el retumbar de cascos rompió el instante. 2 jinetes regresaban, Jude Sloan y Dax Mercer. El miedo golpeó el pecho de Rhea. ¿La abandonaría Zeke ahora? No hubo tiempo para pensar. Pensar era morir. Zeke se acercó más. Ella sintió el calor de su cuerpo detrás.
«Aguanta», murmuró. Su cuchillo cortó la cuerda de sus muñecas. El dolor volvió como un rayo. Rhea mordió un grito, por orgullo más que por dolor. Luego cortó la cuerda de su pierna. Ella cayó sobre él, y el vestido cayó también por un instante. «No mires ahí», susurró, temblando. Él no lo hizo. Le puso su chaqueta sobre la cintura con manos firmes y respetuosas. Jude soltó una carcajada cruel al verla en el suelo. «El jefe dijo que la dejáramos hasta la tarde», escupió. Zeke se mantuvo firme. «Los planes cambiaron», respondió con voz serena pero cortante. Jude dio un paso. Zeke se adelantó. Un golpe seco a la mandíbula. Luego otro. Sangre y polvo bailaron en el aire. La pistola cayó cerca de los pies de Rhea. Con manos temblorosas, la tomó. Nunca antes había disparado, pero levantó el arma y apuntó al cielo. El disparo retumbó por toda la pradera. «¿Quieren probar suerte otra vez?», gritó ella con una voz que temblaba, sí, pero no cedía. Los hombres retrocedieron, humillados. Zeke la miró con asombro. Esa mujer rota. Tenía fuego dentro. Había algo en ella que empezaba a prenderle también a él. Cuando todo terminó, Zeke limpió la sangre de su rostro y la observó. Sabía que esto recién comenzaba. Iban a tener que correr. Pero también, algo nuevo acababa de nacer entre ellos. Una brisa diferente sopló cuando Jude y Dax desaparecieron en la distancia. El polvo aún flotaba en el aire caliente. Rhea sostenía el arma entre sus manos. Le temblaban los dedos, pero su corazón estaba firme. Las manos de Rhea Crow no estaban hechas para sostener un arma, pero en sus ojos brillaba una determinación que descolocó a Zeke Callahan. Él la observaba con una mezcla de respeto y una cautela extraña, como si temiera que su miedo pudiera transformarse en algo más peligroso. Zeke dio un paso hacia ella, lento, con el cuerpo relajado pero alerta. «No necesitas seguir apuntando», dijo con una voz baja, sin imposición. «No es una orden, solo una muestra de confianza». Era la primera vez en mucho tiempo que hablaba con tanta suavidad, y ella lo notó. Rhea bajó el arma, aunque no la soltó. La mantuvo cerca, como quien guarda el último trozo de dignidad ante un mundo cruel. Aún temía que Creed Voss regresara desde las sombras. Zeke no dijo nada más, simplemente esperó. Le dio espacio. Dejó que recuperara algo de humanidad después de tanta brutalidad. Ella intentó incorporarse, pero sus piernas fallaron. Zeke la atrapó con reflejos rápidos, una mano firme rodeándole la cintura, la otra sujetándola del brazo. Su cercanía encendió algo inesperado. «Puedo sola», murmuró Rhea, aunque su voz traicionaba la fragilidad que aún cargaba. Zeke no la soltó de inmediato. La ayudó a recostarse contra una roca cercana, cuidando no tocar sus heridas. Sus manos eran suaves, pero firmes, como si quisieran remendar los pedazos rotos de su orgullo. Ella acomodó mejor la chaqueta que él le había dado. Todavía olía a caballo, a humo y a hombre bueno. Y eso la hizo sentir protegida de una forma que había olvidado. Zeke dio un paso atrás, pero con reticencia. «Tenemos que salir de aquí antes de que vuelvan», dijo él, señalando el horizonte donde aún flotaba polvo en la distancia. «Si Creed se entera que te ayudé, no volverá solo, y su venganza será peor». Rhea asintió, pero su mirada se fue hacia el sur, hacia el recuerdo de lo que alguna vez fue su hogar. La traición de los suyos seguía doliendo. Fue un fuego que nunca apagó. Caminaron despacio hasta donde Ironhoof los esperaba. Zeke la levantó con cuidado y la acomodó sobre la silla. Cuando él subió detrás, ella sintió el ritmo de su respiración pegado a su espalda. Y por primera vez en años, algo dentro de ella se soltó. El caballo avanzó entre los pastos secos, dejando atrás el marco de madera donde Rhea casi dejó su alma. Zeke la sostenía con un brazo por la cintura, con la excusa de evitar que cayera.
pero ambos sabían que esa cercanía encendía otras cosas. El viento jugaba con el cabello oscuro de Rhea, que golpeaba el pecho de Zeke. Él escaneaba el horizonte, buscando una ruta segura. Sabía que Creed Voss no iba a dejar el asunto así. Después de un largo silencio, ella habló. ¿Por qué me ayudaste? No se giró. No podía. Pero su voz temblaba entre la duda y la esperanza. Zeke tardó unos segundos en responder. Porque nadie merece morir así. Rhea no dijo nada, pero lo sintió. La sinceridad le caló hondo. También notó que en sus palabras había algo más, algo que él no se atrevía a revelar. Ella bajó un poco la cabeza, notando la vibración del caballo bajo sus piernas aún doloridas. Y aunque seguía débil, lo cierto era que, más que la silla, era la presencia de Zeke la que la sostenía. Zeke recordaba los rumores sobre una mujer apache traidora, pero al verla colgando de ese poste, supo que todo había sido una mentira contada por cobardes como Creed. Rhea observaba el terreno abierto, sabiendo que escapar no significaba ser libre, y que Zeke estaba arriesgando más de lo que debía por alguien que ni siquiera era parte de su mundo. Esa deuda no dicha la quemaba por dentro. El sol comenzaba a caer cuando divisaron una formación rocosa, sombra, refugio. Zeke detuvo el caballo. Ella intentó bajar, pero sus piernas fallaron otra vez. Él la sostuvo sin pensarlo. Rhea apoyó las manos sobre su pecho, sintiendo su corazón latir fuerte bajo la camisa. No recordaba la última vez que el cuerpo de otro humano le pareció tan real. Zeke encendió una pequeña fogata, sin dejar de mirar alrededor, atento a cualquier jinete. Rhea lo miraba en silencio. Le sorprendía la manera en que fingía dureza, cuando su mirada hablaba con ternura. Se sentó a su lado. El silencio no era incómodo, era necesario. El tipo de silencio que nace después de un día que te cambia la vida. Rhea inclinó un poco la cabeza. No necesitaba palabras. Solo lo miró. Zeke bajó los ojos, nervioso por el tono cálido de su voz. En ese instante, supo que no había salvado solo a una mujer. Había salvado algo dentro de sí mismo. No dijeron más, pero sabían. Lo que venía sería más salvaje, más difícil, más íntimo que cualquier enemigo armado. La noche cayó como un manto pesado sobre la llanura. Zeke permanecía junto al fuego, vigilando, mientras Rhea dormía envuelta en mantas. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Las llamas dibujaban su rostro, marcando cicatrices frescas, pero también la fuerza de alguien que se ha roto y no se ha rendido. Zeke se inclinó para revisar las vendas en sus brazos, evitando mirarla por mucho tiempo. Cada vez que lo hacía, algo se movía dentro de él, algo que no podía permitirse sentir en medio de tanto peligro. Rhea Crow abrió los ojos despacio, clavando la mirada en Zeke Callahan con una mezcla desconfiada y agradecida. Aquel forastero no solo había salvado su vida, también estaba comenzando a romper, sin querer, las murallas que ella había construido con tanto dolor durante años. El viento sopló desde el sur trayendo un susurro que le erizó la piel. No era un sonido cualquiera, era un eco lejano, como si las voces de su antiguo clan aún la buscaran, no para consolarla, sino para recordarle que había cruzado una línea que no tenía regreso. Zeke notó el cambio en su expresión y se acercó con cuidado, preguntándose si era sabio seguir a su lado. Algo en su pecho le gritaba que no debía dejarla sola, no en ese estado, no mientras su alma aún sangraba más que su cuerpo. La luna se alzaba sobre ellos, redonda y clara. Rhea recordó las historias que Ella Redhawk le contaba de niña, leyendas de espíritus rebeldes que se encontraban durante noches oscuras. Nunca pensó que aquellas palabras antiguas pudieran reflejar su propia vida. Para distraerla, Zeke comenzó a hablarle de caballos. Le contó cómo los criaba desde joven, cómo cada uno tenía carácter propio, terco o tímido, salvaje o noble.
Sus palabras fluían con pasión, y Ria lo escuchaba con atención creciente. Se sorprendía a sí misma. No sabía que un hombre blanco pudiera hablar así de seres libres. Con respeto, como si entendiera lo que significaba no dejarse domar. Las brasas aún brillaban cuando Zeke compartió una historia de su niñez. Habló de una mujer que defendió su comunidad durante una tormenta devastadora. Una figura casi mítica. Era valiente en silencio como tú, murmuró. Ria bajó la mirada. Aquella comparación le pesaba, le resultaba incómoda, pero en lo más profundo, una parte de ella necesitaba creer que aún quedaba algo de esa fuerza viva en su interior, enterrada bajo las humillaciones. Zeke colocó otra manta sobre sus hombros sin tocarla directamente. Aún así, su cercanía provocó un escalofrío que ninguno de los dos quiso nombrar. La noche se volvió más espesa. En la distancia, un coyote aulló. El sonido los atravesó como advertencia. No estaban solos. La amenaza no venía solo de los hombres. También la tierra tenía sus propios peligros. Ria giró la cabeza hacia el sonido, con una alerta instintiva que impresionó a Zeke. Comprendió que ella conocía ese territorio con una profundidad que él jamás podría alcanzar con un arma. Y esa sabiduría despertó en él una responsabilidad que no supo explicar. Desde que la desató, algo se había sellado en su interior. Un compromiso, y no con palabras, sino con actos. Ria quiso sentarse, apoyándose en sus propias manos temblorosas, pero sí que la detuvo con gentileza. No tan rápido, puedes hacerte más daño. Ella soltó un suspiro, frustrada. No le gustaba depender de nadie. Pero dentro de ese enojo leve, sentía una gratitud que no sabía expresar. Zeke tenía una paciencia que jamás encontró entre los suyos. Movió una ramita para apartar una chispa suelta. Lo hizo con esa calma precisa, la misma que debía haberle servido en su rancho durante temporales duros. Ria lo observó. Había en él una forma de actuar que no encajaba del todo con un vaquero cualquiera. Cargaba silencios antiguos, culpas viejas, decisiones que aún pesaban en su espalda, incluso cuando creía que ella no lo miraba. El aire trajo el aroma de tierra húmeda. Ria cerró los ojos por un instante. Ese olor la llevó a otro tiempo, a los valles donde corría libre antes de que la guerra, los acuerdos rotos y las traiciones la dejaran sin raíces. Zeke también entendió que ese silencio no era fatiga, era nostalgia. Entonces sacó de su alforja una pequeña piedra lisa, pulida, que guardaba desde niño. Sin decir palabra, se la ofreció. Ria la aceptó con recelo. La sostuvo entre los dedos, sintiendo el frío en la palma. Sabía que ese gesto tenía historia. No se atrevía a preguntarla, pero ese objeto silencioso provocó una calidez inesperada en su pecho. Las brasas empezaron a apagarse, y el aire se volvió más cortante. Ambos se sentaron más cerca. No porque quisieran, porque lo necesitaban. El frío no pedía permiso. Ninguno mencionó la proximidad. Pero los cuerpos sabían. Sus respiraciones se cruzaban, pausadas. El ritmo del otro se volvía familiar. Como si sus mundos tan diferentes hubieran encontrado, por fin, un lugar donde respirar al mismo tiempo. Ria cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no lo hizo por dolor, sino por descanso. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se quedaba junto a Ria Crow, sin pedirle nada a cambio. Ese simple hecho empezó a desarmar, sin violencia, los muros que ella había jurado no dejar caer jamás. Zeke Callahan se acomodó contra el tronco de un mezquite, sin alejarse demasiado pero respetando su espacio. La noche los envolvía con una cercanía que ninguno había pedido, pero que empezaba a formar parte de algo más profundo. El alba tiñó las colinas con una luz rojiza. En ese resplandor, el campamento improvisado parecía más vulnerable. Zeke despertó sobresaltado al escuchar un quejido leve. Ria intentaba moverse, pero el dolor la detenía como una mano invisible.
Él se inclinó sobre ella de inmediato, y por un segundo, sus rostros quedaron tan cerca que Rhea pudo sentir su aliento cálido. Eso la descolocó más que cualquier herida. Apartó la mirada con rapidez, protegiendo la parte frágil que aún no estaba lista para mostrarse. Zek le pidió mantener la calma mientras revisaba las vendas. Algunas se habían aflojado durante la noche, pero al tocar su piel, notó que ya no estaba tan fría. La fiebre comenzaba a ceder, el fuego, el descanso, y quizá también la presencia. Rhea apretó los labios al sentir cómo él ajustaba una de las vendas. Su contacto era diferente a todo lo que había conocido. No había apuro ni posesión, solo cuidado. Una ráfaga de viento agitó las hojas secas y arrastró recuerdos. Imágenes viejas le llegaron de golpe a Rhea. Huidas, traiciones, decisiones sin vuelta. Cerró los ojos, deseando que el viento se los llevara de una vez. Zeke, que la había estado observando, notó su inquietud. Decidió hablar. Le contó cómo de joven había sido arrojado por un caballo salvaje al río helado. Casi se ahoga tratando de lucirse frente a su familia. Rhea, sin querer, esbozó una sonrisa. Había algo tierno en aquella torpeza juvenil. Por un momento, su historia los conectó desde la risa, como un puente entre dos mundos que nunca debieron encontrarse. Con la luz subiendo por el horizonte, Zeke le ofreció agua. Ella bebió despacio. Era un gesto pequeño, pero en su mundo significaba algo enorme. El silencio que siguió fue espeso, pero no incómodo. Era como si algo estuviera a punto de nacer, y ninguno supiera cómo nombrarlo. Zeke alzó la vista hacia las montañas. Buscaba un camino seguro. Sabía que los hombres de Creed Boss no se rendían fácilmente. Rhea, aún débil, señaló con un gesto hacia un valle escondido tras las colinas. Solo quienes conocían la tierra como ella sabían de su existencia. Lugares sagrados, llenos de leyendas que no se contaban en voz alta. Zeke no dudó. Empacó en silencio. Preparó una silla improvisada sobre Ironhoof, cuidando cada cuerda como si su vida dependiera de ello. Rhea lo miraba, atenta, notando la precisión de sus manos. No era solo por necesidad. Él lo hacía porque le importaba. Una brisa le tocó el rostro y algo en su interior le advirtió. Alguien lo seguía. No podía explicarlo, pero lo sabía. Zeke también lo sintió. Se acercó a ella y le dijo, con voz firme: «No dejaré que nadie vuelva a hacerte daño». Rhea lo miró. Por primera vez, esas palabras no le parecieron vacías. Quizá, pensó, sí existía alguien en quien confiar. Al ayudarla a montar, Zeke sintió la tensión de su cuerpo, no solo por el dolor, sino por la cercanía inevitable. Rhea apoyó una mano en su hombro para mantener el equilibrio. Ese simple contacto encendió algo que ninguno reconoció, pero que los atravesó igual. El caballo avanzó despacio. El sendero hacia el valle era angosto, con espinas y piedras como guardianes del pasado. Rhea sentía las miradas invisibles de aquellos que caminaron esa tierra antes que ella. Historias de sangre y de amor flotaban entre los riscos. Zeke guiaba a Ironhoof con toda su atención, pero de vez en cuando miraba a Rhea. Confirmaba que no se durmiera, pero también no podía evitarlo. Nunca había mirado a una mujer así. Rhea, aún débil, notaba esas miradas, y le costaba aceptar lo que veía en ellas. Respeto, cuidado, y algo más. Algo que podía desviar su camino, romper sus raíces. Temía dejarse llevar. Entonces, un recuerdo de infancia la invadió. Ella Redhawk, su madre, hablándole de un espíritu protector, un ser que aparecería cuando todo estuviera perdido, adoptando siempre una forma inesperada. Y no pudo evitar preguntarse si Zeke era esa forma. Él notó su distracción. «¿Estás bien?», le preguntó. Ella asintió, sin decir lo que realmente pensaba. Un ave solitaria cantó desde algún punto del cielo. Zeke interpretó ese sonido como un aviso.
Apretó el paso, sintiendo que la sombra del peligro se acercaba, silenciosa, entre las montañas. Rhea Crow cerró los ojos, inhalando profundo, buscando fuerzas donde antes solo había dolor. Sabía que algo dentro de ella se estaba moviendo con cada paso que daba junto a Zek Callaghan. No podía saber si ese cambio la salvaría, o si terminaría por destruirla. El valle apareció ante ellos como un santuario olvidado, oculto entre formaciones de roca y silencio. Un rincón del mundo que parecía resistirse al paso del tiempo, y que los acogía con una calma que contrastaba con todo lo vivido. La luz tenue del amanecer atravesaba las grietas de los acantilados, bañando el lugar en tonos dorados. Sí que lo observó como si adivinara que no solo serviría para descansar, sino también para enfrentar todo lo que aún no se había dicho. Rhea reconoció marcas antiguas grabadas en las rocas. Eran símbolos anteriores incluso a su linaje. Recordaban que esa tierra guardaba memorias que superaban los conflictos de hombres, traiciones de clanes o leyendas recientes. Zeke desmontó primero. Luego le tendió la mano con cuidado. El roce entre sus pieles fue breve, pero encendió una corriente silenciosa. Fingieron no sentirla. No era momento. El viento sopló con suavidad, como si la propia tierra los aceptara. Zeke se dedicó a montar el campamento, extendió mantas, encendió un fuego. Cada gesto lo hacía sin hablar, pero con una intención clara: protegerla. Rhea lo observaba en silencio, sorprendida por su destreza y la forma en que parecía adaptarse a cualquier terreno. No venía de su mundo, pero sabía sobrevivir, y eso decía mucho. Cuando terminaron, él le ofreció agua y un trozo de carne seca. Ella lo aceptó sin protestar. Levantar el brazo le dolía, pero más le dolía mostrar debilidad. Quería demostrarle que todavía quedaba algo de guerrera en ella. El silencio se hizo denso, aunque no incómodo. Rhea, sin pensarlo mucho, rompió la quietud señalando una roca cercana. Explicó que el símbolo grabado representaba a un guardián de los que viven entre dos mundos. No blanco, no apache, algo intermedio. Algo como ella. Sé que escuchaba sin interrumpirla, fascinado por la manera en que hablaba. Como si las palabras le brotaran desde la raíz de la tierra. Por un momento, olvidó el peligro. Solo la miraba. Solo quería seguir escuchando. Ella le contó que su madre, Ella Redhawk, la llevaba a sitios así cuando era niña. Le enseñaba a leer la tierra, a interpretar el viento, cosas que ahora, en medio del exilio, cobraban sentido. Zeke sintió un orgullo extraño. No la conocía desde antes, pero pensó: ¿cómo habría sido todo si la hubiera encontrado en otros tiempos, con el mundo en paz? Las llamas dibujaban sombras en su rostro. Rhea parecía al mismo tiempo triste y fuerte. Y eso conmovió a Zeke de un modo que no supo explicar. Ella lo notó mirándola y giró el rostro con rapidez. No quería que viera todo lo que se agitaba en su interior. Emociones que ni ella sabía nombrar aún. Zeke se levantó para buscar más leña. Al hacerlo, sintió un temblor ligero en el ambiente. No ruido, una vibración, algo. No supo de dónde venía, pero era real. Rhea también lo percibió. Su cuerpo se tensó y le hizo una señal con la mano. Silencio. Zeke obedeció sin cuestionar. Tomó su rifle con calma. No había miedo en sus ojos, solo preparación. Rhea cerró los ojos y dejó que el viento le hablara. No con palabras, sino con susurros invisibles. Era un don que solo ella tenía. Después de unos segundos que parecieron eternos, Rhea abrió los ojos. No son hombres. Son animales atraídos por el fuego, murmuró. Zeke asintió. El peligro inmediato pasaba, pero la tensión se quedó flotando, como humo entre piedras. Regresaron al fuego. La noche los apretaba. El espacio se reducía. Sin decirlo, estaban más cerca que antes. No solo por el frío. Algo los unía, sin preguntar si era el momento correcto. Las emociones se arrinconaban en el pecho de ambos,
buscando espacio entre lo que sentían y lo que aún no podían admitir. Rhea Crow rompió el silencio con una pregunta suave, casi tímida. ¿Y tu familia? Zeke Callahan la miró un momento. Luego bajó los ojos hacia el fuego. No le gustaba hablar del pasado, pero algo en la manera en que ella lo preguntaba, sin juicio ni curiosidad vana, le hizo responder con honestidad. Le contó cómo había perdido a su madre por una fiebre repentina que la consumió en 3 días, y cómo su padre, incapaz de soportarlo, se fue una mañana sin dejar rastro. Las palabras tocaron una cuerda profunda en Rhea. Ella conocía ese tipo de pérdida, silenciosa, inapelable. Sus ojos se encontraron en medio de las sombras danzantes. Por un momento, se dijeron más con la mirada que con frases. Ambos entendieron que cargaban dolores similares. Zeke apartó la vista primero. No quería que la emoción lo traicionara. No ahora, cuando aún estaban rodeados por peligros invisibles, cuando lo último que necesitaban era confundirse con sentimientos que no sabían nombrar. Rhea respiró hondo. Algo dentro de ella se estaba inclinando hacia ese hombre. Lo que sentía no era ligero ni fugaz. Era algo que desafiaba su lógica, y eso la asustaba. El fuego crujió de repente, como un suspiro agudo de la tierra, recordándoles que el mundo no se detenía por nadie. La conexión que nacía entre ellos tampoco lo haría. Entonces, Zeke compartió una historia extraña, algo que rara vez contaba. Un sueño que lo acompañaba desde joven. En él, aparecía una mujer con ropas del color del desierto, silenciosa pero luminosa, que le mostraba el camino cuando todo se oscurecía. Rhea lo escuchó en silencio, sintiendo cómo un escalofrío le subía por la espalda. Esa figura. ¿No era acaso la misma de las visiones que su madre, Ella Redhawk, solía describir en sus relatos nocturnos? El viento sopló otra vez por el valle, envolviéndolos con una quietud diferente. No era calma, era presencia. Algo antiguo los observaba. Zeke y Rhea se miraron sin hablar, pero sabían. Algo se estaba despertando. Algo que ninguno había pedido, pero que tampoco podían rechazar. Finalmente, Rhea cerró los ojos y se recostó contra la piedra cálida. El cansancio la vencía. Zeke permaneció despierto un rato más, con el rifle cerca, dispuesto a enfrentar lo que fuera, solo si era necesario. El valle se convirtió por unas horas en escudo. Una pausa antes de que el viaje los empujara de nuevo a la intemperie del destino. Cuando la luz fría de la mañana se filtró por las grietas del acantilado, Zeke ya estaba en guardia. Apenas había dormido. Había pasado la noche escuchando cada crujido de piedra, cada susurro del viento. No permitiría que nada ni nadie tocara a Rhea mientras respirara. Ella abrió los ojos. Había algo distinto en el ambiente, como si la tierra contuviera el aliento. Observó a Zeke, sentado cerca del fuego ya moribundo, con el rostro cansado pero firme. Él le sonrió con dulzura. «¿Cómo te sientes?» «Lo bastante fuerte para seguir», respondió ella, aunque cada músculo dolía. El viento matutino arrastró un murmullo extraño. Rhea lo reconoció de inmediato. No era cualquier corriente, era un idioma antiguo, como un susurro de advertencia. Su cuerpo se tensó. Zeke notó su expresión. «¿Qué significa eso?», preguntó con respeto. Ella mantuvo la mirada fija en el horizonte. «Este valle no es solo piedra y sombra, es un punto de cruce. Aquí los vivos sienten a los que ya no están. Hay guardianes antiguos. No se ven, pero están. No quieren que nadie profane sus secretos». Zeke asintió sin cuestionar. No era superstición, era fe antigua. Era la voz de generaciones enterradas bajo esas mismas rocas. Y él, por alguna razón, había sido traído allí con ella. Cada palabra compartida entre ellos reforzaba el respeto de Zeke Callahan hacia Rhea Crow. Mientras recogían sus cosas para continuar la marcha,
Ella se detuvo frente a una piedra con marcas talladas, que no recordaba haber visto antes. El símbolo no era familiar, pero algo en su forma le causó un estremecimiento difícil de explicar. Zeke se acercó para observarlo mejor. ¿Significa peligro?, preguntó. Rhea negó con la cabeza, pero su voz fue cautelosa. No lo sé. Mi madre evitaba hablar de ese símbolo. No hubo más explicaciones, solo una certeza compartida. Era mejor seguir adelante. Tomaron un sendero angosto que bordeaba el acantilado, esperando que el valle ofreciera una salida hacia tierras menos vigiladas. El aire se volvió espeso. Zeke sintió que la montaña los miraba. Recordó una historia que escuchó de niño, sobre un hombre que desapareció por semanas en una zona parecida. Cuando regresó, hablaba de voces y de una mujer vestida con los colores del sol, que lo guiaba sin hablar. Nadie le creyó del todo. Rhea escuchó sin interrumpir. Un escalofrío le recorrió la espalda. Mi madre decía que algunos espíritus ayudan a los perdidos. Otros, en cambio, los atraen hacia lo que no tiene regreso. El camino los llevó a una zona más oscura. Los árboles se curvaban formando un arco, como si los llevaran a otro mundo. Zeke caminaba primero, atento. Rhea lo seguía con paso lento, escuchando cada crujido como si pudiera predecir lo invisible. De pronto, un sonido seco. Ambos se tensaron. Zeke levantó el rifle. Rhea se agachó instintivamente, pero de los arbustos salió solo un venado joven, asustado, ajeno a sus temores. Suspiraron, pero Rhea advirtió. Cuando un animal está así de nervioso, suele haber humanos cerca. Zeke volvió a mirar a su alrededor. Cada sombra era una sospecha. No podía permitirse bajar la guardia. Ella comenzaba a flaquear. Sus